En el mundo de la inversión, el enfoque normal es mirar rendimientos. Todos queremos saber cuánto vamos a ganar y por eso toda la información está centrada en este aspecto. Pero yo hoy les voy a lanzar un reto, que ignoren la rentabilidad. Bueno, por lo menos hasta que miren la otra variable o la otra cara de la moneda, que es el riesgo. El riesgo es personalmente una de las cosas más importantes para mí. El riesgo va a determinar si nuestro viaje por los mercados es como estar entre una tormenta o en un mar calmado, sin olas, en donde no tenemos de qué preocuparnos. Empecemos por cuáles son nuestras responsabilidades como inversionistas. La primera responsabilidad y la más importante es preservar nuestro capital. La segunda responsabilidad es, por supuesto, producir retornos. Todos queremos tener más plata de la que inicialmente invertimos al final de nuestro periodo de inversión. La tercera responsabilidad es no devolver los retornos que ya hemos ganado con tanto esfuerzo. Y para lograr estas tres cosas, lo que tenemos que hacer es manejar el riesgo. Pero bueno, ¿y qué es el riesgo? Hay muchas formas de definir esto. Hoy les vamos a mostrar una conocida como el Maximum Drawdown o máximo riesgo. Esto se calcula mirando la distancia entre el alto más alto y el bajo más bajo antes de que se haga un nuevo alto más alto. Miremos un ejemplo en esta gráfica. Acá tenemos un alto. El mercado luego cae, cae, cae y hasta que no llegamos acá no tenemos otro nuevo alto. El maximum drawdown o riesgo máximo va a ser la diferencia entre el alto y el más bajo. Ahora hacemos un nuevo alto y vemos que esto baja, baja, baja. Este es el mínimo y sube hasta hacer nuevos altos y nuevos altos. Y después de esto tenemos otra caída y acá nuevos altos. Entonces acá tenemos tres periodos de drawdown, uno de -20, uno de -8 y otro de -7. Asumiendo que esto sea un año de trading, nosotros podemos decir que en este instrumento el máximo drawdown dentro del año fue el 20%. Con esa fijación en retornos, tradicionalmente lo que le dicen a muchos inversionistas individuales es compren y mantengan indefinidamente sus acciones o índices, ya que los mercados siempre tienden a subir, no se preocupen. En el largo plazo, y estamos hablando de 10 a 30 años, eso puede ser muy cierto. Sin embargo, lo que no nos dicen es que esa estrategia de comprar y mantener conlleva un riesgo de caída gigante. Miremos, por ejemplo, el Nasdaq del 2000 al 2019. Un inversionista decidió comprar acá en marzo del 2000 y de repente se caen y se caen y se caen los mercados. Esta caída desde acá hasta la parte baja fue del 80%. Y no solo eso, este inversionista tuvo que esperar 16 años hasta enero del 2017 para que esta posición que puso acá llegara otra vez al mismo nivel. Es decir, acá un inversionista por cada 10.000 invertidos, su balance en el peor punto del drawdown llegó a valer solo 2.000. La mayoría de los inversionistas habrían tirado la toalla antes de llegar a ese -80%, porque hay algo psicológico que una vez empezamos a perder más del 20 o el 30%, hace que sea muy difícil mantener la calma en los mercados. Es fácil mirar hacia atrás cuando ya sabemos que, por ejemplo, el Nasdaq después de esto siguió subiendo y subió mucho más si lo miráramos hasta ahorita al 2021. Pero claro, eso es muy fácil de decir cuando ya sabemos qué pasó. En el futuro no vamos a tener el gran beneficio de saber qué va a pasar, porque el futuro es incierto. Ah, pero lo que usted está cogiendo es un escenario pésimo y usualmente las caídas no son tan grandes y eso no pasa tan seguido. Ok, pues miremos qué nos dicen los números. En esta tabla tenemos el drawdown del Nasdaq y del S&P desde 1998. ¿Qué es lo que vemos acá? Que la caída promedio anual está entre el 15 y el 17%, es decir, en algún momento durante el año nuestra capital o nuestra curva de capital se va a caer entre el 17 y el 15%. Desde el 2000 han habido 8 caídas de más del 20%, así que no son pocas y las peores caídas están entre el 50 y el 81%. Sí, eventualmente los índices se recuperaron y siguieron haciendo altos más altos, pero ¿de verdad queremos ver nuestras inversiones caerse un 50 o un 81%? Y es que el tiempo para recuperar caídas grandes puede ser muy largo.
La caída del 2000 al 2002 en el Nasdaq, como vimos, 17 años, en el S&P 13 años porque se cayó menos. En la caída del 2007 al 2009, que perdimos 55% más o menos, nos demoramos casi 6 años en recuperarnos. El COVID tal vez ha sido la excepción, porque acá recuperamos una caída del 35% en tan solo 6 meses, un récord comparado contra las anteriores. Pero estas caídas y estos números miran un periodo relativamente corto para la historia que tenemos en los mercados. Durante 1929 al 1932, el S&P se cayó el 84% y se demoró 30 años para recuperarse. Durante el 1966 y 1982, el mercado se cayó 72% y se demoró 29 años en recuperarse. Para ponerlo en perspectiva, si un inversionista de 30 o 40 años invirtió en este periodo y se aguantó la caída sin hacer nada, cuando tenga 60 o 70 años, tendría la misma cantidad de plata que invirtió inicialmente. Bueno, en realidad es mucho menos porque la inflación se habría comido gran parte de lo que compra esa plata 30 años después. Otra vez, en el futuro nosotros no sabemos qué va a pasar y no tenemos una bola de cristal. Así que es muy importante, como dicen, no quitarle el ojo al balón, y el balón en este caso es el riesgo. El punto de todo esto es que manejar el riesgo se vuelve muy importante para lograr cumplir nuestros objetivos financieros y que nuestro viaje de inversión no sea toda una tormenta. Sobre todo porque recuperar pérdidas es asimétrico. ¿A qué me refiero con eso? En esta tabla lo que vemos es cuánto tienen que subir nuestras inversiones después de este tipo de caídas. Si nosotros nos caemos 5%, necesitamos más o menos un 5.5 o algo así para recuperar lo que perdimos. Si nos caímos un 10, necesitamos que nuestras inversiones desde ese punto del menos 10 suban un 11% para llegar a nuestro punto de equilibrio, es decir, donde empezamos a invertir. Si ya nos caemos un 20%, necesitamos que el retorno sea del más 25 para llegar al punto de equilibrio. Si nos caemos un 50%, necesitamos que el retorno sea del 100% para llegar al mismo sitio. En el caso del Nasdaq en el 2000, una caída del 75 requiere 300% de incremento. Y si nosotros calculamos que el retorno promedio es más o menos del 10%, imagínense cuántos años de retornos promedio del mercado vamos a necesitar para recuperar todo eso. Por eso es que esos periodos, después de caídas muy grandes, pueden ser muy largos hasta que volvemos a llegar al mismo sitio donde entramos. ¿Y hay una forma de participar en los mercados sin correr riesgos tan altos? Claro que sí. Y la clave es manejar ese riesgo para que nuestras pérdidas nunca lleguen a valores catastróficos. Y para mí catastróficos es cuando empezamos a pasarnos del 20 o el 30%, porque ya lo que vamos a necesitar en términos de retornos desde ese punto empiezan a ser múltiplos de los retornos promedios de los mercados. Si nosotros logramos no estar en caídas excesivas, no vamos a necesitar ni siquiera hacer el mismo retorno que hace el mercado todos los años. Podemos hacer 1 o 2% por debajo de esos retornos del mercado y en el largo plazo terminar mucho mejor que el índice. Y sobre todo que el viaje no nos produzca úlcera y mareo. Así que traders, hay que empezar a aprender a mirar el riesgo y sobre todo a manejarlo.